Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura, subir a plataformas alternativas, el Grano del Sistema 808, el cáncer de las niños. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y es allí contenidos programas. Todos los videos se suben de YouTube, se suben automáticamente a Odyssey, en comentarios está el enlace. También lo encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. Los que colaboran con el programa pueden hacerlo por el Banco Provincia, también está habilitado PayPal, Mercado Cado y Cafecito. En los títulos están los enlaces. Bueno, este programa lo va a ver menos gente porque no le encontré el título gancho y la gente, mucho hay un sector que lo ve únicamente por el título. Bueno, observaba el miércoles otra violenta represión en la marcha de jubilados. Se registraron 116 personas heridas, entre ellas una niña de 13 años, un joven de 16 y decenas de jubilados. La mayoría con quemaduras por el lanzamiento indiscriminado de gases químicos, pero también por golpe de palos y escudos. Muchos de los afectados fueron periodistas que estaban cubriendo los hechos. E incluso un reportero gráfico fue lesionado por el disparo de una arma Birna. Estas pistolas funcionan en base a dióxido de carbono y pueden lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos o químicos u orgánicos, como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta, por ejemplo. Los periodistas entrevistaban a los jubilados que contaban la forma en que viven y se quebraban al aire. También a gente que vive en la calle. Una pareja que era la primera vez que les tocó, se quebraron ambos. Por la noche en un canal de televisión trajeron 8 empresarios de distintas envergaduras y también se quebraron contando cómo venían a perder el trabajo de toda su vida. No solo nos encontramos con un gobierno totalmente indolente, clásico del accionar de los peregrinos, sino de una parte de la sociedad que le resbala todo esto. Y no son solo los sectores altos, sino medios, que están sufriendo la situación, pero los consume el odio. Es muy común, a todos nos pasa, que cuando se toca el tema de este gobierno, salta el nombre de Cristina. Es en ella donde se canaliza todo el odio. Y hay que tratar de entender la raíz, ya que si no lo superamos, nuestro derrotero, por más siniestro que sea el presente, estamos lejos de tocar fondo, lo que da una idea del calvario que nos espera. La Argentina tuvo 3 movimientos populares. No quiero hablar fino. Los 3 son diferentes. Solo basarme en las expectativas de la población en su momento. El federalismo de Rosas, el radicalismo de Irigoyen y el justicialismo de Perón. Vamos a hacer un poco de historia. En 1730 se instalan en el norte de Brasil marranos portugueses expulsados de Portugal. Lo hacen bajo la protección de Holanda y crean un reino peregrino. Ellos fueron los que iniciaron los grandes cultivos de azúcar, para lo que necesitaban mano de obra, y comenzaron con el tráfico negrero. Los portugueses necesitaron 24 años para expulsarlo, lo que finalmente logran en 1754. Una parte de ellos fueron hacia las Antillas y de ahí a la antigua ciudad de Nueva Holanda, hoy Nueva York, solo que terminaron creando Wall Street. Otro grupo numeroso se dirige a Buenos Aires, donde ya había una colonia de marranos portugueses. A raíz de esto comienza la transformación de la ciudad. Buenos Aires era el lugar olvidado del continente. Nadie quería venir aquí. Es más, era un castigo real enviarlos hacia aquí. Con la llegada de esta gente, en complicidad con la corrupción de funcionarios españoles, permitieron el tráfico de negros al Potosí. De regreso, las carretas venían con plata contrabandeada y escondida entre productos regionales,
Con el tiempo, el contrabando se incrementó con todos los elementos que venían de Europa. Así se hizo importante el puerto de Buenos Aires, que comenzó a poblarse y sintió la necesidad de recurrir a los negros, porque no podían dominar a los aborígenes para trabajar en las estancias. Lo que hizo que se fortaleciera el tráfico de esclavos ante un nuevo destino fuera de las minas. Buenos Aires se convirtió en uno de los puertos más importantes en el tráfico de esclavos. Y acá nace la primera grieta en la sociedad. Estamos hablando del siglo XVIII, entre porteños y trinitarios. Es decir, entre los que vivían opulentamente del puerto y los habitantes de la ciudad. En 1806, con la invasión inglesa, explota esa grieta, ya que muchos vieron con buenos ojos la libertad de comercio que proponían los ingleses. Los trinitarios los expulsan y los rechazan nuevamente en 1807, pero la llama ya estaba encendida. El general Beresford, en 1806, nombra a cargo de la aduana de Buenos Aires a José Martínez de Oz, quien se mantuvo a pesar de la expulsión de los ingleses y fue confirmado por la primera junta en 1810. Es más, firmó el acta del Cabildo Abierto del 22 de mayo y la del 25 de mayo también. Siempre Inglaterra nos tuvo el pie encima. Cuando un funcionario los enfrentó, como el caso de Joaquín Campana o Liniers, los sometieron al peor castigo. Antes de hablar de la primera junta, debemos aclarar que al principio del siglo XIX no había absolutamente nadie en Buenos Aires, noble, rico o pobre, español o criollo, civil o con uniforme o sotana, que no tuviese vinculación directa o indirecta con el contrabando. España no podía sostener sus colonias. En esa época Inglaterra había llenado de espías la capital del virreinato en la forma de comerciantes. Y cuando echan a Joaquín Campana, quien estaba a cargo de la Junta Grande, se crea el triunvirato y colocan como secretario a un socio directo de los ingleses, Bernardino Rivadavia. Además, este fue el comienzo de la influencia de la masonería. Rivadavia llegó al grado de maestro masón, el más alto dentro de la masonería regular. Fue derrocado en 1812 por el primer golpe de Estado dirigido por San Martín. Para aquellos que sostienen que San Martín era agente inglés, explíquenme cómo es posible que se levante contra uno de los mayores masones de la época, además de socio de los ingleses en la mina de Famatina. Fueron enemigos toda su vida, al punto tal que cuando regresó de la campaña libertadora, tuvo que irse del país amenazado de muerte y escaparse de noche, ya que Rivadavia era presidente puesto por la masonería inglesa. Rivadavia jamás lo ayudó en la campaña libertadora. Los masones se someten a otro de mayor grado. ¿Alguien me explica eso? En 1810 se forja la grieta que nos sigue hasta hoy. Vamos a hablar de la primera junta. Un monumento a la tranza. Estaban representados todos los sectores de poder de la ciudad, exclusivamente de la ciudad. Y para nada podemos decir que fue un gobierno electo, ya que solo pudieron ingresar al cabildo la tercera parte de los registrados y autorizados. El resto fue imposibilitado de entrar debido al accionar de los militares que tomaron los accesos a la plaza con piquetes. Esto atrajo aparejada la grieta ante la ciudad y el interior. El primer cimbronazo lo dio Artigas. Cuando con la Junta Grande integrada con los representantes del interior tomó vuelo, de inmediato la masonería inglesa actuó, la derrocó y nombró un triunvirato. En el fondo, la división era étnica, ya que la sociedad porteña lo dominaban españoles, ingleses, marranos portugueses y todos sus descendientes, y el interior tenía más ascendencia criolla y aborigen. El primer gran rebelde, Joaquín Campana, era orillero, ni siquiera del interior. Además, desde el Alto Perú, Buenos Aires era el único puerto con conexión al exterior. Nosotros estamos en el Pacífico.
españoles, porque después estaban los puertos portugueses. Una vez depuesto Rivadavia, los ingleses conocedores de la historia dejaron andar a los porteños profundizando la grieta. Fueron expulsados de Paraguay, del Alto Perú, recrudecieron las guerras civiles hasta que la masonería inglesa reincorpora en el poder a Rivadavia, que se convierte en el primer gran traidor a la patria. Por eso perdió la Banda Oriental y el Alto Perú. Uno de los hechos ocultos de la historia oficial es que luego de la batalla de Ayacucho, Sucre esperaba que alguien de Buenos Aires acudiese a tomar el poder, ya que Bolívar lo consideraba parte del virreinato de Río de la Plata, y no lo había instruido a Sucre para independizarla. De hecho, se lo recriminó después. El coronel Arenales, que estaba en Jujuy y era el más cercano, pidió 2 veces autorización para ir a La Paz a hacerse cargo, lo que fue negado por Rivadavia. El masón fue derrocado debido a la pérdida de la Banda Oriental, y luego del fusilamiento de Dorrego, se hace cargo del país el primer movimiento popular, el federalismo con Juan Manuel de Rosas y la gente de la campiña y las orillas. Durante 20 años los ingleses lo petardearon desde Montevideo, junto con toda la élite porteña que pudo irse hasta allá, hasta que lo derrocaron en 1852. A Rosas le hicieron cargo de montones de muertes que no llegaron ni a la tercera parte de las que causaron sus enemigos, además de hacerlo responsable de todo lo que aconteció, y el odio desatado sigue hasta hoy. Y acá se da otro hecho oculto de la historia oficial. El gran desarrollo de la ciudad de Buenos Aires entre 1852 y 1861, mientras estuvo separada de la Confederación. Con el tema de los continuos bloqueos, Buenos Aires se había convertido en un gran taller industrial. Había 106 fábricas montadas y 743 talleres artesanales. Esto producía la inmigración de campesinos, artesanos y maestros de toda Europa. ¿Escucharon bien? Creció mientras estuvo bloqueada. Esto se complementaba con la producción del interior que salía por Buenos Aires. Córdoba era el centro productor de los tejidos de lana y curtiembre de pieles. En San Luis se fabricaban ponchos de lana. En Catamarca, tejidos de algodón. También se tejía en Corrientes y Santa Fe. Se daba algodón en Tucumán, Salta y Jujuy. Tucumán tenía además 13 ingenios azucareros. Los vinos de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta abastecían buena parte del consumo de la Confederación. En Tucumán, Salta y Corrientes se producía tabaco. A lo largo del litoral, desde Corrientes a Buenos Aires, se fabricaban buques de cabotaje, carretas en Tucumán y Mendoza. Y escuchen este dato. En 1850, con respecto a 1822, las exportaciones de la industria derivadas de la ganadería habían aumentado 4 veces. Esto no lo podía soportar Inglaterra. Por algo parecido desató la guerra contra Paraguay 20 años después. Aquí comienza el período de los grandes presidentes masones, que moldearon la Argentina al servicio del imperialismo inglés. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Peregrín. Instalar el régimen liberal propuesto por Inglaterra. Solo agricultura y ganadería, sin industrias. Importando todo el resto generó una campaña de miedo que produjo decenas de miles de muertos, un verdadero genocidio, ampliando aún más la grieta entre el interior y la élite porteña, siempre con un trasfondo étnico. Paralelamente se inició una campaña entre civilización y barbarie, donde los civilizados eran los liberales que metieron su doctrina a sangre y fuego, y los bárbaros eran quienes reclamaban sus derechos. Y otra cosa oculta por la historia y que muestra quiénes eran los bárbaros. El general Lamadrid apresó y torturó a la madre de Facundo Quiroga. Este último, más adelante, apresó a la esposa de Lamadrid.
se la envió custodiada con una nota que decía: la guerra no se hace con mujeres. Otro hecho fue un cambio de prisioneros. Quiroga los envió sanos y salvos. La Madrid los había matado a todos. Cuando General Paz derrota a Quiroga en la Tablada, en una incursión por las sierras cordobesas, asesina 9.000 personas. Todo aquel que llevaba una cinta punzó. Hasta niños de 8 años. Recordemos que el General Paz fue detenido por Rosas y no lo fusiló, sino que estuvo detenido en Luján con su esposa. Este sistema de violencia y opresión siguió hasta que en 1916, cuando se produce el segundo movimiento popular, el irigoyenismo, formado por los hijos de los inmigrantes. Fue un movimiento urbano de clase media. Por ello se dieron durante su gestión las 3 grandes matanzas de obreros. También hay que decir que las grandes matanzas de obreros se dieron inmediatamente después de la Revolución Rusa. Toda manifestación de tipo reivindicatoria de algo enseguida era tomado como fuera la Revolución Rusa. Eso no pasó solamente acá, pasó en todo el mundo. Yo no disculpo a Irigoyen por eso. Traté de buscar una explicación. Eso no quita que tuvo varias de las acciones más representativas de la soberanía e independencia política y económica. Yo las relaté varias veces en los programas. Irigoyen corta con la dictadura de la generación del 80. Desde 1890 hubo varios levantamientos que terminaron con la sanción de la ley de voto secreto, lo que posibilitó su victoria. Y algo que es imperativo aclarar también, sobre todo ahora: todos los levantamientos fueron financiados por él mismo. ¿Cómo gobernaba el régimen liberal? Con fraude. Y la clave era el Senado. No se votaban como ahora, sino que lo elegían las legislaturas provinciales, con arreglo con el gobernador. A Irigoyen le votaban todo en contra o le bloqueaban iniciativas. Con una paciencia china, fue ganando elecciones y de a poco fue metiendo senadores afines. En 1930 le faltaban 2 para tener mayoría. Eran solo 2 por provincia y ambos por la mayoría. El 7 de septiembre había elecciones en Mendoza y con esos 2 senadores tenía la mayoría necesaria para nacionalizar el petróleo. Fue derrocado un día antes. Y observando que sus sucesores firmaron el pacto Roca-Ruziman, comprendemos quién estuvo detrás del golpe. El régimen que lo derrocó impuso una campaña de odio a todo lo que tuviese que ver con los irigoyenistas. Nunca hasta ese momento se había llevado adelante una operación de prensa de tamaña envergadura contra un presidente. Una demostración de ello lo dio el diario La Prensa, el día de su fallecimiento. Irigoyen era abogado, productor agropecuario de la provincia de Buenos Aires, tenía 2 o 3 estancias, y 2 veces presidente electo por el voto popular. La primera plana de La Prensa fue: murió el comisario de Valvanera, recordando un cargo que ocupó cuando tenía 20 años. 13 años de entrega de la economía fue cortado por un sector del ejército de línea nacional, que se construyó a la sombra del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la guerra, y esto hay que decirlo, Perón, con muy buen olfato, se había despegado de los militares nacionalistas. Por lo tanto, resultó un buen candidato para el régimen, que ante el avance de la izquierda sobre las masas populares, de hecho manejaban todos los sindicatos, tener un militar carismático que revierta esa situación. Su intervención en la cabo de Secretaría de Trabajo lo había demostrado. Era la solución en ese momento. El quiebre de las elecciones en 1946 lo da el enfrentamiento con el embajador de Estados Unidos, Philip Bryden.
El peronismo con su eslogan Patria Colonia, Brade no Perón, gana con comodidad. Ahora bien, Brade era embajador de carrera, que había trabajado en la Secretaría de Estado, en el cuarto piso, donde se cocina todo. ¿Ustedes creen que un embajador norteamericano va a intervenir en asuntos internos de otro país sin el visto bueno de su gobierno? Cuando Brade se retiró de la Argentina, volvió a trabajar en la Secretaría de Estado y el año siguiente fue nombrado embajador especial para Centroamérica. Con el peronismo llega al poder esa mayoría de la sociedad abandonada, los que nunca estuvieron representados y para los que nunca gobernaron las autoridades, es decir, los desclasados. Esto era intolerable para los sectores medios urbanos, menos aún para las clases altas. Y la gota que rebasó el vaso fue la creación de la Fundación Eva Perón, que salió a atender ese sector postergado. Hasta ese momento era atendido por la sociedad de beneficencia, integrada por las damas de la aristocracia, que organizaban partidas de canasta para recaudar fondos que luego donaban a hospitales u orfanatos. Evita las ignoró, apuntó directamente a la gente y eso fue desprecio de por vida, convirtiéndose en la enemiga número uno, más aún si provenía de una hija natural y de poca instrucción. Otra vez el tema étnico. La prensa del régimen destilaba odio, al igual que con Rosas y Irigoyen. ¿Y ahora? ¿Y quién la maneja? Los mismos de siempre. Pasa hasta el día de hoy. Quien se ocupa de los pobres se convierte en blanco de los sectores medios urbanos y enemigo de las clases acomodadas. Las paredes pintadas con viva el cáncer es una de las más grandes demostraciones de odio de la historia argentina. El peronismo fue interpretado por la gente como el sueño cumplido de independencia. Hubo una explosión de nacionalismo. La industria nacional y el control del Estado de todos los resortes de la economía se convirtió en un objetivo. El peronismo fue quizá el último sueño de los argentinos, donde el futuro era realidad. Perón pega un golpe en la mesa cuando en 1948 salda la deuda y deja al país sin deuda. ¿Cometió errores? Montones. Pero si perdura hasta hoy, luego de más de 70 años y el bastardeo menemista y kirchnerista, hay que analizarlo por lo menos de otro punto de vista, más tipo sociológico. El peronismo cumple su ciclo. Una vez que el régimen se reacomoda tras la posguerra y ordenó los tantos de quienes eran los buenos y los malos en la Guerra Fría, se crea el Fondo Monetario con los acuerdos de Bretton Woods. Ya no había lugar para los nacionalismos en un mundo bipolar y se procedió a su destitución. ¿No les parece curioso que la misma adversión que tenemos en Latinoamérica con Estados Unidos la tienen los países del este de Europa con Rusia? ¿Casualidad? ¿O los mismos objetivos? El peronismo es derrocado con la Marina como protagonista. Esa fuerza vinculada a la masonería inglesa desde siempre. De hecho, los barcos fueron artillados en el Río de la Plata por los británicos. Y igual que aconteció con Rosas, la oposición se hizo fuerte en Uruguay y allí aterrizaron los aviones que cometieron el más siniestro y traidor atentado en nuestro país, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Cuando comentan que el patrón atentado fue de la AMIA, por razones obvias, no quieren hablar del 16 de junio de 1955. Al igual que cuando celebran el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, se hacen los distraídos con el bombardeo a la plaza o el ataque a los aborígenes en Ricón Bomba en octubre del 47. Antes de seguir, analicemos los puntos coincidentes de los tres derrocamientos de los tres movimientos populares. Todos tenían un fuerte componente nacional y de desarrollo interno autónomo, y su apoyo procedía de las mayorías populares.
Los tres regímenes que lo derrocaron tenían una impronta liberal de apertura económica contra la industria nacional. Y los tres se sostuvieron en base a fraude electoral o proscripciones. Curiosas todas las coincidencias. Pero hay una cuarta, la intromisión de Inglaterra de forma directa. Y la que considero más trascendente, en los tres casos, se gestó una campaña mediática de difamación, mentiras y generación de odio direccionadas a la división de la sociedad y a crear una grieta en ella. Desde la caída de Perón se hicieron cargos los militares, ya sea de forma directa o condicionando los gobiernos civiles. En el caso de Ilia se dio también una gran campaña de difamación, pero esta fue previa para generar las condiciones de su derrocamiento. Ilia fue derrocado en un pacto militar con los sindicatos, que le hicieron cientos de huelgas, también hay que decirlo. Y el general Onganía les pagó creando las obras sociales, entregándolas a los sindicatos. Ahí los dirigentes pasaron a ser empresarios. Esto fue así hasta 1973 que retorna Perón, pero con un ingrediente. El régimen, con una visión de futuro que no puede ser una idea local, vino del extranjero seguro, le introduce la guerrilla. No olvidemos que la cúpula de Montoneros tenía lazos comunicantes con el gobierno militar. Ingresaron 17 veces al Ministerio del Interior durante el gobierno de Onganía, cuando el ministerio estaba a cargo de General Imas. Y entre los que ingresaron al ministerio estaban los que secuestraron a Aramburu, que estaba enfrentado con Onganía. Mejor muestra hoy del topo que Patricia Bullrich no existe. Integrante de Montoneros, amante del almirante Macera, participó en todos los gobiernos liberales posteriores hasta la fecha. Es una radiografía. Y Perón tampoco era el mismo. Y hay algo que no sabemos y solo debemos conjeturar. Cuando Firmenich dice, Perón nos subió al ropero y luego nos sacó el banquito, se refería a que los usó para sabotear todos los gobiernos desde 1955 y cuando regresa toma partido por el sector más reaccionario. ¿O hubo un cambio cuando Licio Gelli, importante masón, líder de la logia P2, se acerca a él en 1972 y lo trae de regreso a la Argentina? Porque Licio Gelli, que financió el viaje antes de salir de Madrid, se comunicó con Henry Kissinger, quien le dio el visto bueno. Y Licio Gelli no era ninguna marioneta. En la gala, cuando sube a Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, estaba en primera fila. Cuando la alianza Montoneros militares derroca a Isabel Perón, se repiten coincidencias de los casos anteriores. La releva un gobierno de corte liberal, y la destitución vino de la mano de Inglaterra, luego de la reacción de Isabel ante la misión Shackleton en Malvinas en enero del 76. Y también se generó un discurso de odio hacia todo lo que fuese peronista. Con el retorno de la democracia, el régimen se tiró a fondo. Los militares dejaron una economía destruida, con una deuda ilegítima, desmesurada, además de una guerra perdida que desmoralizó a la población, y miles de desaparecidos, creando una grieta que a más de 40 años no se puede cerrar. Y algo que nos damos cuenta de lo trascendente que es hoy. El bimonetarismo, hasta la aparición de Martínez Dios, el 90% de la población nunca había visto un dólar ni conocía su cotización. Y lo que hicieron los militares de condicionar a los civiles luego de 1955, lo lograron los organismos internacionales con la deuda. Colocaron un gobierno de transición como el de Alfonsín, que hizo algunos trabajos sucios. Reconocer la deuda espuria,
terminar con las Fuerzas Armadas, dar el punto inicial de la destrucción de la educación pública, iniciando lo que hoy se conoce como progresismo. Cuando hizo ese trabajo, le incendiaron la economía con la hiperinflación, para que venga alguien y encuentre el país regalado para el desguace, al igual que Milei hoy. Y comienza la época de los farsantes, cuya misión fue destruir el movimiento popular. Menem lo mimetiza por derecha y el kirchnerismo por izquierda. Más daño le hizo el kirchnerismo, ya que al odio natural hacia el peronismo le agregó el de la izquierda. Y si a eso le sumamos el liderazgo de una mujer soberbia, fue una cosa de niños para el régimen potenciar la grieta que ya había, más o menos con las mismas herramientas de 1852, 1930 o 1955. Y esto hay que decirlo, les guste o no. Una mujer en el poder, más si es soberbia, demovida, tiene la mitad o más del género femenino en contra. Y este trabajo a distancia, que los argentinos no comprendemos por ser inmediatistas, y donde el régimen se mueve como pez en el agua, le sigue dando resultados. Los chicos que tenían entre 10 y 16 años en 2015, en 2023 tenían 18 y 24. Pasaron su adolescencia con los peores gobiernos de los últimos tiempos. Y encima Cristina trabajando para el régimen una vez más. Por si alguien añoraba su gestión, ella fue parte fundamental del gobierno de Alberto. A partir de allí aparece alguien que propone algo diferente y ahí fueron. La pregunta del millón: ¿hay salida? Un gobierno inteligente con una propuesta totalmente nueva a un país como la Argentina lo saca adelante en menos tiempo de lo que muchos suponen. La clave está en ilusionar a la población, convencerlos que hay un sueño de futuro. Y ese sueño de futuro, si es abarcativo, termina con la grieta, porque sacar a la Argentina adelante desde donde la dejan estos delincuentes solo es posible con el esfuerzo de todos. Ahora bien, ¿existe esa gente y esa propuesta? Sí, no tengan dudas. Lo que ocurre es que hay que construir sobre las ruinas, hasta que el último argentino lo sienta, y aún no hemos tocado fondo. Creo que una oportunidad viene después de las elecciones, y esto no es la profecía de un trasnochado. Me guío por dos cosas. Lo de Milei es antinatural, y eso tiene poca vida. Y por otro lado, lean el acuerdo firmado con el Fondo Monetario. Todo lo que está previsto a partir de noviembre, el verdadero ajuste, está en la... Léanlo, 138 hojas. Montón de cosas tiene que cumplir después de las elecciones. Y una pista. El banco, el JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, aconseja a sus clientes invertir en la bicicleta financiera hasta octubre. Eso sí, una sola prevención. Si los argentinos aguantan ese ajuste, ya perdimos para siempre. Ya no se habla más de Bahía Blanca. Síntoma que no se hizo nada para ayudar a la población. La situación es desesperante. 2/3 de los negocios están con serias dificultades para volver a abrir. Hay muchos despidos. No olvidemos que Bahía Blanca este último año fue castigada 3 veces. La primera por el tornado, la segunda con la granizada y la tercera con la inundación. La situación social se está agravando. Hay gente que está viviendo en casas con rajaduras completas estructurales que no tiene otro lugar donde ir. Perdieron casi todo lo que estaba dentro de la casa, con lo que cuesta ahora reponerlo. Los negocios que no solo perdieron la mercadería, sino que tienen cuentas para pagar, ya que trabajan boleta contra boleta, están con destrucción total.
Y los autos, donde las compañías de seguros no están dando respuesta porque no saben cómo van a aplicar las liquidaciones y cómo van a tasar las pérdidas. No dan abasto los tasadores. El que no puede migrar se encuentra en una situación de emergencia absoluta. No hay ninguna posibilidad de créditos a tasa baja, menos aún que subsidien algo. No hay ninguna línea de créditos. Lo único uno de 2 millones de pesos, nada. Y que en 48 meses devolvían 7 millones, un crédito del municipio. El Estado está completamente ausente. En la pandemia, por lo menos, hubo créditos a tasas del 24%. Y el IFE, para poder subsistir, ahora nada. Está clarísima que la intención es que la gente abandone el lugar. Y el que no lo entienda, se lo van a hacer saber. Bahía Blanca está en el paralelo 40, zona de amortiguación del plan prohibido. En esa zona, el plan establece una zona franca de ingreso a la Patagonia, la división de norte y sur. Es una zona en que a partir de ahora está en guerra y tras de vaciar la zona, lo vengo diciendo hace años. Y el arma es el terrorismo climático. El límite norte-sur es el río Colorado, y de ahí al norte hasta el paralelo 40 es una zona de amortiguación, con poca población, similar al área militarizada de la franja. Recuerden, lo comenté, por ahí anduvo el barquito contratado por Camesa, que ahora está en Tierra del Fuego, debido a una falla eléctrica en la isla. Se sufren apagones para justificar el barquito que tiene esas consecuencias. Por último está el tema de las donaciones. Hay denuncias que no llega a nada. Otros que manifiestan que fueron sindicatos o partidos políticos, fueron ahí. Y no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas que pueden ayudar están bajo las órdenes de alguien que responde a los peregrinos, principales interesados en la región. Una de las postales más difundidas en redes, tras el temporal que azotó la ciudad, fueron las imágenes de las médicas y enfermeras del Hospital Internacional de Agudos, Dr. José Pena, con el agua hasta las rodillas, sacando de sus incubadoras y cunas a los 5 bebés internados en el área de neonatología. El enorme subsuelo del sector neonatología, de donde fueron rescatados recién nacidos, sigue inhabilitado. En Pena es una institución de salud perteneciente al gobierno de la provincia de Buenos Aires y es operada a través de su Ministerio de Salud. A un mes de la tragedia y sin terminar de recuperar el área de neonatología, se inició esta semana un proceso para comprar abortivos. Según el pliego, se prevé la adquisición, contratación directa por procedimiento abreviado de 120 comprimidos de mifepristona de 200 miligramos por un valor de 13.200.000 pesos. En el primer trimestre, el embarazo de la mifepristona, el pesticida humano, provoca la dilatación y apertura del cuello uterino. En estadios más avanzados reduce el intervalo de reducción del aborto y disminuye la dosis de misoprostol necesaria para la expulsión del niño por nacer. La provincia de Buenos Aires, que ya había comprado mifepristona al laboratorio Domínguez, sociedad anónima, contrataciones directas por exclusividad, 10.500 píldoras en 2023 con una ampliación de 7.500 más en 2024. Pero parece que al gobierno de Kicillof no le alcanzaron los abortivos. Hasta aquí la nota. ¿Van entendiendo cuando digo que la tierra la quieren vacía? Una cosa que los argentinos deben tener en cuenta después de lo acontecido en Bahía Blanca es que en cualquier lugar que sufra una catástrofe sufrirá el mismo tratamiento. Y esto sea hasta nos percatemos que vienen por la tierra y la quieren vacía. Y los que sobramos somos nosotros. En el programa anterior mencioné que lo más importante del acuerdo con el fondo era saber quién compró los 400 millones de dólares el viernes a 1070
y venderlos el lunes con una ganancia del 20%. Pues no me equivoqué. Milei y Luis Caputo fueron denunciados por malversación de fondos públicos. Según Leonardo Martínez Herrero, mandaron a sus amigos a comprar dólares a 1070, previo a anunciar que subiría a 1400. Cayó en el juzgado de Ariel Lijo. ¿Quién maneja el bolillero en tribunales? Así se viene manejando hace décadas y así nos va. Ese juez que propuso Milei y no pudo llegar a la corte. Yo soy víctima de una red de trata, lo tengo denunciado, la causa es 1052/2022, está en el juzgado del doctor Ariel Lijo, el fiscal es Ramiro González. Después de un infierno que viví, he tomado la decisión de denunciar, con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina. Los imputados son Alejandro Ruedmers, el dueño del laboratorio Ruedmers, el señor Matías Barreiro, directivo del Club River Plate, dueño del sanatorio Colegiales, y después hay un montón de gente más que está demostrado. Acá no hay que ir a ninguna hipótesis. Acá yo tengo demostrado cómo captan a Alejandro Ruedmers es gay, cómo captan, qué preferencias tienen, blanquitos, chiquitos y lampiños, cómo paga comisiones para las presentaciones de menores de edad, otras para mayores de edad. Lo mismo este chico Matías Barreiro. Pero después de 2 años y pico, me encuentro con que el doctor Lijo hasta ahora a mí, Comodoro Pi, solo me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos del mismo infierno que yo venía a denunciar. Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos. Hemos tomado declaraciones nosotros. Tengo apoyos de las ONG, gracias a Viviana Camino se presentó en el expediente. El fiscal también, no solo no hicieron nada, sino que hasta han tomado comparecencias con DNI falsos al imputado a Alejandro Ruedmers en ventanilla de Comodoro Pi. O sea, la secretaria del juzgado, que en este caso se llama Paola Cohen, es como la fedataria del juzgado. Dice que se presenta a este señor, que le da el DNI, le toma los datos y se lo devuelve 2 veces. Las 2 veces el DNI es falso. Yo, o sea, uno de los dos miente porque está la firma de Ruedmers, el DNI es trucho. Entonces cuando yo veo esta impotencia, porque ya no sé a quién acudir, estoy hablando de la gente más poderosa. Estás hablando de un Ariel Lijo, estás hablando de un Alfredo Lijo, estás hablando de un Alejandro Ruedmers. Y en ese siglo, todos se conocen al instante. Ariel Salomón Badar, sobrino de Toto Caputo, y Nicolás Minding, hijo de Marcelo Minding, Pampa Energía, testaferro de Lewis, son los dueños de Cocos Capital, el pseudo fondo de inversión creado en 2021 y es operado para canalizar los retornos de la bicicleta financiera durante la ejecución del plan económico de la gestión Milei. Esto da asco, tengamos memoria. Así festejaron en el gobierno que nos volvieron a endeudar con el Fondo Monetario, que en tan solo un día devaluaron el 14%. Esto impacta en los precios de los alimentos, aumento de luz, gas, combustible. Festejan más hambre, recesión, festejan la timba, la fuga. Se ríen de nosotros, que hacen lo que quieren y lo siguen votando. ¿Qué dicen ahora quienes lo votaron, que creyeron en él cuando en 2018 dedicó este tuit al Toto Caputo, quien hoy es su ministro de Economía? Pregunto, ¿qué es el forro subnormal? Mientras solo concurra a programas donde lo entrevistan los que no le hacen ninguna repregunta haciendo papel de boludo, lo que no podemos confirmar que sea gratis, o no lo cuestionan nada, va a seguir engañando a los giles que tienen media neurona.
Y hoy ya podemos decir que esa es su clientela. La realidad es que estuvo 5 horas con Fantino, es decir, no tiene nada que hacer. Lo que confirma que no gobierna él, solo pone la cara y está fuera de sí. Yo estoy razonando, entonces si me interrumpís se Dale, complica. Sí. Entonces, y eso era lo importante. Y estos imbéciles de déficit de coeficiente intelectual, La foto. hoy vos te das cuenta que es un día histórico. Vino el secretario del Tesoro a la Argentina. Háblame de la foto, imbécil, ahora. Venía a hablarme de la foto. O sea, el apoyo, el acto de hoy, la llegada del tipo, hay que leerlo como un apoyo total. Total. Bueno, lee la declaración. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles, no tuve la foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos, la administración nuestra está en perfecta sintonía con la, digamos, administración de Trump. ¿Hablas con Trump? Yo no hablo directo con Trump, pero, digamos, Wertheim todo el tiempo trabaja codo a codo con Marco Rubio. Dicho esto, vos digamos, por ejemplo, entonces, a ver, yo estaba, digamos... Yo pensé que las dolarizaciones eran, bueno, a partir de mañana no hay más pesos, son dólares. No, bueno, no, hay distintas formas de dolarizar. Ah. No hay, digamos, o sea, esto, digamos, la dolarización es como una pizza. Digo, pero está, digamos, la de jamón y mozzarella, la de no sé, la primavera, ¿no? La que tiene ananá, la que tiene los pepperoni, qué sé yo, no sé, hay un montón, digamos, la fugaceta, no sé. Es increíble cómo arman el relato. Es evidente que tienen un claro conocimiento de la idiosincrasia de los argentinos de hoy. Decir que el 14 de abril es el día de la liberación es tomarnos el pelo. Veamos las exigencias del Fondo Monetario. Antes debemos reconocer algunas cosas del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Fue quien ayudó a Soros a voltear la libra esterlina, arruinándole los ahorros a millones de personas en el Reino Unido. Si no dudó en arruinar a todo el Reino Unido junto a su jefe y socio George Soros, ¿por qué vamos a creer que viene acá a ayudarnos? El señor es gay, eso no sería tanto problema, si no fuera porque Milei dijo hace 3 meses que eran pedófilos y enfermos mentales. Sería interesante saber si hubo algún cuestionamiento respecto de ambas partes, o los negocios están primero. Ya hubo un cuestionamiento en la relación de Argentina con China y una fuerte respuesta del país asiático. Milei es un inconsciente que juega con fuego con nosotros dentro. Veamos las exigencias que convirtieron el 14 de abril en el Día de la Liberación. Nada de obras públicas. Así la Argentina retrocede décadas. El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a quitar los subsidios de la tarifa de luz y gas a los hogares de clase media. La Secretaría de Energía rediseñará la asistencia estatal en servicios públicos para enfocarla exclusivamente a los usuarios de menores ingresos. La aplicación se da gradual y se definirá después de las elecciones. Lo dice el fondo, no lo digo yo, está en la carta. El acuerdo con el fondo incluye que Milei debe vetar toda decisión del Congreso que se oponga al ajuste. Va a gobernar sin el Congreso. 0 aumento jubilatorio, 0 inversión en salud, educación, control sobre los salarios, solo timba y endeudamiento.
Y algo insólito, el gasto público debe ser anterior al 2005. Es decir, nos atrasan 20 años, cuando éramos 8 millones de habitantes menos. El acuerdo de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario viene con una reforma jubilatoria donde aumentarán la edad de jubilarse 5 años más. La creación nuevamente de las AFJP, que se afanaron todo, donde solo el 10% de la población se podrá jubilar. Hoy somos menos libres que antes, nada de festejar, apuntan a que se jubile menos de la mitad de los trabajadores. Y ya comenzaron, escuchen esta nueva directiva del PAMI. 2 semanas sin alimentación por sonda para los pacientes de PAMI. Sí, esto, aunque no lo puedas creer, es algo que ocurrió, lo denunció la Defensoría de la Tercera Edad. ¿Y en qué consistió? En que PAMI suspendió la provisión de alimentación para los pacientes que no pueden comer por sus propios medios y necesitan esas latas de alimento que se les pasan a través de una sonda. Esto es gravísimo, los pacientes de PAMI pueden morir por falta de alimentación, ¿sí? O sea que es algo muy grave que ocurra y es un costo muy alto para las familias de los pacientes. Cada lata de la marca más barata sale 50.000 pesos, o sea, 50.000 para arriba, las de mejor calidad, y dura 3 días más o menos. O sea que imagínate lo que es para la familia de los pacientes cubrir ese costo imprevisto porque PAMI suspendió la provisión de alimentación por sonda. Esto se suma a todas las medidas del organismo y del gobierno en general relacionadas con los derechos del... Con respecto a la mentira de salida del cepo, solo se autoriza la compra de $100 mensuales. Una persona que se acercó al Banco Nación a comprar dólares mostró que le cobraron una percepción del 30% interno. Así de 1.250 se iba a 1.625. Y ojo con esto. Reducción de producción agrícola. Está en el arreglo, está en el contrato con el fondo. Reducción de producción agrícola. Por un lado, Milei quita incentivos al campo para que siembren menos. Con la devaluación, los insumos del campo aumentaron un 20% en dólares. Apuntan a que el dólar cotiza a la baja. Pero los insumos del campo aumentaron ya un 20% y los amenaza con más retenciones. Y con las importaciones se arruina todo el sector frutícola. Vean lo que está pasando en el Alto Valle de Río Negro. Y por eso amenazan al campo con más retenciones. Van a provocar una hambruna pronto. Cuando machaco con los que vienen por la tierra la quieren vacía, ya lo están sacando a la luz. Mucha gente no va a cultivar. No va a sembrar. Mucha gente no va a sembrar. Están promocionando la bicicleta financiera, lo que comprueba lo que vengo diciendo, que los que lucran con ella son los que tienen vinculación con el Fondo Monetario, y permitir que siga es una exigencia para avalar el plan de destrucción de nuestro país. Cuando le dijo a Fantino que no le importa acumular reservas, está anticipando hacia dónde vamos. Cuando digo que el verdadero ajuste vendrá después de las elecciones, no hablo por hablar, ya le expliqué recién. El Banco Morgan le dijo a sus clientes que inviertan en bicicleta financiera hasta octubre. Podríamos deducir que con este gobierno tuvo una evolución al término dictadura. Parece ser que gira desde impedir de pensar a dejarnos pensar como queramos. Basta que no se lo comuniquemos a otro. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. 2001 será un gran año para todos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.
Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grande. Estos son los libertarios. El expert del pasado resputando al expert de ahora. No le pidan coherencia al tipo narco. Esto ocurría en 2018 en el programa de Alejandro Fantino. Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. El Fondo Monetario, cuando nos dio los 15.000 millones de dólares, el 22 de junio, no te lo da para que vos hagas lo que quieras. Entonces, si Caputo hizo lo que quiso, entonces se termina yendo, pero contémosla entera, no, el Fondo Monetario exigió que se fuera. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa, después no nos quejemos contra la deuda externa. Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores también. Vean esta tablita de variaciones de precios entre noviembre de 2023 a marzo de 2025, antes de la devaluación, ¿eh? Cuando la vean que el promedio está en 260%, las jubilaciones aumentaron 172%. Y el delirio total. Importar todo tipo de máquinas y artefactos usados no solo liquida la industria, sino que nos convierte en el basurero del mundo. Y acá tenemos un ejemplo, la muerte de la periodista Débora Pérez Volpi. En el juicio se comprobó que en el endoscopio que venía limadas las series, por lo que el equipo que ingresó de contrabando y se supone que usado. Ese es el mundo de Milei, quien está dando la espalda a todos los países de Latinoamérica, para que los boludos que se comieron el caramelo, que es el hombre gris, para Vicini dice bien claro que su primer medida es acercarse a los hermanos del continente. Vamos a hablar de la Argentina regalada. Martín Varsavsky, empresario español y creador de 5 unicornios, le propuso a Javier Milei y Luis Caputo un plan para atraer millonarios extranjeros a través de una visa de la tranquilidad. Inspirado por medidas como la visa de oro introducida recientemente por Donald Trump, que otorga residencia y posterior nacionalidad en Estados Unidos a cambio de $5 millones, Varsavsky sugirió hacer una alternativa argentina más accesible por 500.000. Siempre resaltó bajo condiciones estrictas de verificación para garantizar que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni estén vinculados a actividades ilegales. Este esquema, según su perspectiva, no solo aliviaría temores ante una eventual tercera guerra mundial, sino que también podría generar importantes ingresos económicos para el país sudamericano. Varsavsky ha materializado parte de esta visión en un proyecto llamado Huamani, un lugar de 32.000 hectáreas que adquirió en Mendoza, en el departamento San Carlos, localizado a 3.100 metros de altitud y a 150 kilómetros de la ciudad más cercana, San Rafael. Visualiza el lugar como un santuario ante posibles escenarios apocalípticos. En este paraje andino, que se encuentra a 75 kilómetros del pequeño pueblo de Pareditas, Varsavsky invierte su tiempo explorando las montañas mientras elabora su idea del búnker del fin del mundo. Aunque Milei y Caputo no han visitado Huamani, Varsavsky compartió con ellos la lógica detrás de su iniciativa y la importancia de aprovechar geopolíticamente la posición de Argentina como refugio. La experiencia personal del empresario
cuyos padres judíos vivieron en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, reforzó su argumento. Mientras en otros continentes caían bombas en ciudades como Hiroshima y Nagasaki, las familias de Argentina continuaban con sus actividades cotidianas. Barsky remarcó este contraste al recordar que su madre y su padre pudieron asistir al colegio y regresar a casa escuchando las noticias de un conflicto que se percibía como lejano. Argentina era un refugio entonces y puede volver a hacerlo ahora, explicó. El terreno no solo estaría protegido de la radiación, sino que brindaría suficiente alimento para la gente que pudiera sobrevivir. Es su obsesión un rincón silencioso de Mendoza, con los Andes como columna vertebral, refugio inexpugnable, y como probables huéspedes del lugar se bajó la posibilidad de invitar a figuras como Enos Max, el expresidente norteamericano Bill Clinton y el español Felipe González. ¿Qué tal? Recuerden que en los textos están las fuentes. Y otra, el pasado martes el intendente de Trevelin y sus parajes, Héctor Ingrán, dio la bienvenida a los máximos representantes internacionales de la orden, Sufi Halbeti Yerraji, que se reunieron en esta localidad para celebrar el tercer encuentro internacional de la orden. El evento estuvo presidido por el máximo referente mundial de la orden, Ahmed Efendi, quien viajó directamente de Turquía junto a representantes de países europeos, Argentina y otros países latinoamericanos para llegar a Trevelin. Más de 70 referentes de esta importante corriente islámica, la orden Sufi, se dieron cita en la localidad del Valle 16 de octubre, donde pudieron conocer los avances de la construcción de una impresionante mezquita, que será la segunda instalada en nuestro país, junto a la que ya existe en el barrio de Colegiales en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hablamos no son mentiras ni boludeces. El domingo pasado se votó en Santa Fe para elegir convencionales para la reforma constitucional. ¿Conoce la gente lo que proponen estos tipos? Ideología de género, ciudades de 15 minutos sostenibles, adoctrinamiento en las escuelas, control de la salud, vigilancia, el poder ejecutivo con acciones sobre el poder judicial, perdiendo independencia y autonomía, un Estado totalitario con un poder ejecutivo con muchas atribuciones, en fin, una constitución acorde a la Agenda 2030. Los santafesinos deben informarse para que no los lleven a un lugar sin salida, porque con palabras que suenan bien, pero son ambiguas y confusas, nuevos derechos apuntando a nuestras libertades en una emboscada disfrazada de cambio. Esto lo publica un medio europeo para que vea cómo nos miren de afuera. En Argentina, los pensionistas protestan cada miércoles contra los recortes impuestos por el gobierno de Milei. Viven con cheques miserables, sin drogas, reprimidos violentamente. Un cuarto está por debajo del umbral de pobreza. El silencio cómplice acompaña a los bastones, al Fondo Monetario y la austeridad. Frente al Congreso de Buenos Aires cada miércoles se repite una escena que cuenta más de 1000 datos económicos. Personas mayores con carteles y banderas bañadas y despejadas por la fuerza. Las marchas de los miércoles para protestar por el vaciamiento progresivo del poder adquisitivo de las personas se han convertido en un símbolo de resistencia civil a un sistema que ha dejado de garantizar dignidad a los ciudadanos más vulnerables. El punto de ruptura llegó con el ascenso a la presidencia de Javier Milei, promotor del llamado Plan de Motosierra, un programa de austeridad radical que ha golpeado duramente el bienestar. El 25% de recortes impuestos para lograr el equilibrio presupuestario recayó en los pensionistas. El resultado es dramático. Las pensiones mínimas cubren solo una cuarta parte de la canasta básica para la vejez y 1 de cada 4 pensionistas vive hoy por debajo del umbral de la pobreza.
En 5 años su valor real ha caído en un séptimo. La degradación comienza durante la pandemia, cuando el entonces presidente Alberto Fernández congeló los cheques. Pero es con Milei que se alcanza la confrontación abierta. En septiembre el presidente vetó una ley que preveía un ligero aumento de las pensiones, calificándolo a los parlamentarios favorables como depravadores de impuestos. Desde entonces la tensión ha explotado. El gobierno ha recortado los subsidios a los medicamentos e incluso ha especulado acerca de convertir las pensiones mínimas en simples subsidios. Las protestas del miércoles se han convertido así en un campo de pruebas para el protocolo antimanifestación de la ministra Patricia Bullrich. Oficinas, represión sistemática, uso de la fuerza contra quienes piden pan, cuidado y justicia social. En marzo, la foto de un anciano golpeado por un policía dio vuelta al país. Llevaba la camiseta de Chacarita Juniors y la respuesta no tardó en llegar. Los fanáticos se unieron a las marchas. El 12 de marzo las curvas de todos los clubes principales marcharon en procesión con los pensionistas, gritando el eslogan ligado por Diego Maradona: realmente necesita hacer un cagazoto para no apoyar a los jubilados. La represión tampoco los ha salvado, pero la movilización ha crecido, porque todos saben que algún día ellos también serán ancianos. Y porque el palo que hoy toca a los pensionistas, mañana puede golpear a cualquiera. Detrás de esta crisis se encuentra el espectro del Fondo Monetario Internacional, cuya relación con Argentina es larga y controvertida. El nuevo préstamo de 20.000 millones lleva la deuda argentina del fondo a 65.000 millones, un récord mundial. Según el economista Ron Letcher, este es otro fracaso anunciado. En 70 años y 24 programas de ayuda, nadie trabajó. De hecho, cada intervención coincidió con la fuga de capitales y el empeoramiento de las condiciones sociales. Cada vez que llegan los dólares del fondo, desaparecen de inmediato, acusando al Fondo Monetario de fomentar la salida de grandes fondos de inversión en lugar de apoyar el desarrollo interno. Esto lo dicen de afuera, de Europa. El modelo económico argentino, legado de la dictadura de 1976, repito, el modelo económico argentino, legado de la dictadura de 1976, todavía se basa en los ingresos y el saqueo, en detrimento de cualquier proyecto inclusivo. El gobierno de Milei no reprime solo para contener la disidencia, sino para legitimar su visión autoritaria de la economía. Si eres pobre, es tu culpa. Si protestas, eres su enemigo. Si eres viejo y pierdes derechos, te conviertes en un objetivo. La porra de los pensionistas no es un accidente, es una declaración. Y de esta declaración, Argentina corre el riesgo de perder no solo su presente, sino también la memoria y el respeto por quienes construyeron el país. Pero todos los miércoles en la plaza hay quienes no se rinden. Esto viene de Europa, viene cómo nos ven. Más clarito que nosotros, ¿eh? Esto también de Europa. Acá no la escuché, ¿eh? El gobierno de Irán ha convocado al encargado de negocios de Argentina, el máximo representante diplomático del país sudamericano en Teherán, para protestar por la petición de una orden de arresto contra el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, por su presunta responsabilidad en el atentado de 1994 contra la sede de la AMIA. El fiscal del caso, Sebastián Basso, emplazó la semana pasada al juez a plantear a través de Interpol una orden a detener a Khamenei, el que considera el responsable último de que sigue considerado el día de hoy como el mayor atentado terrorista cometido en el suelo argentino. El Ministerio de Relaciones iraní entiende que esta solicitud implica una violación a los tratados internacionales y así se lo ha trasladado al encargado de negocios argentino, el director general responsable de las Américas, según la agencia de noticias oficial IRNA. Teherán sostiene que la petición de arresto se basa en acusaciones infundadas y ha vuelto a denunciar una manipulación política de toda la causa, que considera cegada en favor de los intereses de Israel. Khamenei ha afirmado que la solicitud del fiscal puede empeorar aún más las relaciones entre Irán y Argentina
y ha amenazado con potenciales medidas de represalia. Hace años que vengo diciendo que cuando establezcan la moneda digital comienza la esclavitud. Escuchen a este señor. Más claro, imposible. Empecemos al revés. ¿Qué ha dicho Trump? Prohibido totalmente el dólar digital. Correcto. Segundo, y más importante, o igual de importante, si un país europeo emite un euro digital, esa moneda no vale en Estados Unidos. Muy importante. Importantísimo. Entonces, ¿qué es el euro digital? Pues muy fácil. Tú tienes un DNI y todo, el dinero que ganes y el dinero que gastes está referenciado a ese DNI. Es lo que se llama un wallet, vamos a llamarle una cartera. Una cartera. Y entonces ahí te ingresa. ¿Pero quién te ingresa? El inventor del euro digital. ¿Ese quién es? Ese es el Banco Central Europeo. ¿Y cuál es la tecnología? La blockchain. ¿Y eso qué significa? Que hay trazabilidad constante de tus movimientos. Entonces, tú, el Estado sabrá cuánto ganas. Vale. ¿Cuánto gastas? ¿En qué lo gastas? ¿Y cuánto te sobra? Y te puede castigar dependiendo en qué lo gastas. Eso te puede hacer, pero te puede hacer más. Como es un archivo digital controlado por un sistema Bitcoin desde un algoritmo central, te hace así. Usted ha ganado 1000, pero se ha gastado solo 800, le sobran 200. ¡Pum! 200 fuera. No. O sea, yo creo que Europa está muy mal de la cabeza. O sea, Europa está perdiendo el norte completamente. La idea esencial de lo que hemos sido y de lo que nos hizo grandes. Yo creo que no lo sacarán. Pero han dicho que en octubre ya. No, eso es inviable, no hay maquinaria suficiente para eso. Hablaban del 26, 27. No, yo creo que no hay maquinaria suficiente. Pero el problema es que la sociedad nuestra, Pedro, tú y yo hablamos de esto. Pero tú lo explicas a determinadas personas. Y no saben que se están jugando su libertad. ¡Su libertad! ¿Nos han anestesiado? ¿Estamos dormidos? Absolutamente. La directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo dijo claro. El euro digital será usado como herramienta de control. Ya no lo esconden. El plan es eliminar el dinero físico, rastrear cada gasto y moldear el comportamiento de la población desde lo económico. ¿Por qué tanto empeño en imponerlo? Porque es el mayor ataque a tu privacidad y libertad en la historia moderna. Esto no es conspiración, es realidad. Te lo dicen en la cara sin filtro, como si ya fuera inevitable. ¿Estás listo para vivir bajo vigilancia total? Nuevos estudios sobre los chemtrails. Esferas químicas, ¿no? Los ingredientes actuales. Pseudomonas aeruginosa, bacteria que ataca principalmente los pulmones. 2. Fluorescencia de pseudomonas, bacteria que causan infecciones en la sangre y del tracto respiratorio. 3. Serratia marcescens, bacteria que causa neumonía, encefalitis y miocarditis. 4. Mycoplasma fermentans incognitus, microorganismo patógeno desarrollado por el ejército de Estados Unidos y presente en el 45% de los soldados norteamericanos. Síndrome de la guerra del Golfo. 5. Streptomyces y otras especies de hongos. 6. Algunas levaduras. 7. Bacterias con enzimas específicas que modifican el genoma humano. 8. Sales de bario, problemas cardiovasculares, trastornos neurológicos, problemas respiratorios, trastornos gastrointestinales. 9. Aluminio, tamaño de grano en micrómetros, desejable en relación con el Alzheimer, la demencia, etc. Dibromuro, el 10. Dibromuro de etileno,
aditivo cancerígeno para combustible y disolvente insecticida con olor a cloroformo. Esto es lo que tiran ahora con los centrales. Y esto lo envió un oyente. Tuve que viajar a Chile, Punta Arenas, y me encontré con la realidad de todo el armamento meteorológico a flor de piel. Iba manejando y entre el tránsito no lograba expresar lo que veía a un amigo que no entiende nada de esto. Le mando la imagen radares HART, que según la gente de la zona son de los MAX. Por otro lado, siembra de nubes. Un poco más antenas 5G y molinos eólicos de la firma HIF. Todo junto a la vera de la ruta. No se imagina lo chocante que ves. Como verán, estuvo todo el día nublado. Vean los videos. Eso es modificación climática todo. Es toda una... Todo es parte de la geoingeniería. Fíjate que después eso va a tener los radares. Con los radares después mueven las nubes para el lado que quieren. La mueven para Argentina, la mueven para Chile. Si fuera vapor, el vapor se desintegra, se desarma. Eso está todo armado. Eso se llama generación de nubes desde el suelo. Te arman las nubes y después con las radiaciones, las antenas y los radares mueven esa nube a distintos lados. Mirá vos cómo genera. Todo geoingeniería eso. Filmá toda la vuelta cómo queda la nube. Impresionante. Con razón, acá siempre hay nubes. Está todo tapado. Mirá, che. No había prestado atención. Nada, impresionante. Y con los molinos eólicos te mueven las nubes para donde quieran. Está todo configurado. Y todo. No hay casualidad todo esto. Para los que no entienden que todo esto está hecho artificial. Radares meteorológicos, que son HARP encubiertos, molino eólico con los que trabajan y generación de nubes. Por eso esta zona siempre está cubierta de nubes. Siempre está cubierta de nubes. Esto tiene que ser del gobierno todo. Qué barro. ¿De qué hacen nubes? ¿Viste que no estamos tan locos? Esta extraña luz fue observada por testigos en Canadá. Los testigos informan haber visto WAP coloridos y otros fenómenos inexplicables iluminando el cielo sobre Canadá y Estados Unidos. Oh yeah, I'm gonna be famous. So you have wanna die, unidentified flying. Yo, what is that? Oh yeah, I'm gonna be famous. So you have wanna die, unidentified flying. Yo, what is that? Una deslumbrante bola de fuego iluminó el cielo de Nueva Zelanda. Siguiendo con el tema,
vean la siembra de nubes en la Argentina. Estoy viendo esto acá y no estoy viendo el punto, me tapa ese árbol. Pero sé que la peste ya llegó acá arriba, quiero ver de dónde la sembraron. Así que lo voy a ver con ustedes en vivo. Puedo ahorrarle. Puedo ahorrarle, puede ser que no sea un embudo. Que sea solo una perfección, una perspectiva errada con un punto de fuga. Listo. Miren eso. No le erré. Ahí tenemos. Una siembra de piso. Eso viene desde Mendoza. Les recuerdo que estamos en San Luis, ¿no? Miren esto. Cuando yo les digo que nos tratan como cucarachas, no exagero. Miren eso. Miren eso. Así, esta peste llega. Allá hay otro puntito de siembra, ¿no? Uspallata, siempre digo San Rafael. Uspallata, San Rafael. Ya voy a hablar de un observatorio que hay puntualmente que supuestamente está estudiando la ionosfera y las descargas cósmicas. Si alguno ya sabe de qué hablo, me lo deja en los comentarios. Tiene nombre francés. Y así evitan que ingresen las nubes y las desarman antes que asomen del otro lado del Champaquí. Acá se come chingón, digamos, mismo cordón, ¿no? Pero miren eso. Y algunos se creen que hablar de aviones es hablar de avanzada. San Luis se prohibió la fumigación aérea, miren cómo nos fumigan. Mendoza se prohibió la fumigación aérea. Córdoba se prohibió la fumigación aérea. San Juan se prohibió la fumigación aérea. ¿Y para qué corno la quieren? Si miren esto, ¿equivale cuánto? ¿200 aviones? ¿300 aviones? ¿A cuánto equivale esto? De ahí, sembraron. Ese es el punto puntual. Ahí está Uspallata, Cordillera Argentina. Cordillera Argentina. Argentina es chileno, ¿no? ¿Cómo arruinan todo? ¿Cómo arruinan todo? Ayer cayó piedra en San Luis. Antes de ayer cayó piedra en San Juan. No, antes de ayer no. Para los que piensan que todo ya pasó, la OMS prueba la respuesta a una pandemia masiva de viruelas. La OMS se está entrenando para la nueva pandemia. El brote comenzó cuando un equipo de científicos y documentalistas descubrió los restos de un mamut lanudo en la tundra ártica congelada. En cuestión de semanas, las unidades de cuidados intensivos se vieron desbordadas y los sistemas de salud se vieron obligados a afrontar la situación. Algunos países implementaron el rastreo de contactos y cuarentenas forzadas, mientras que otros adoptaron un enfoque más liberal al observar la propagación descontrolada de una nueva y peligrosa enfermedad. Es un escenario demasiado familiar al que se enfrentaron los ministros de 15 países la semana pasada cuando se reunieron para evaluar su preparación para la próxima pandemia. Más de 190 países consiguieron este martes adoptar el primer tratado global sobre pandemias de la historia en el marco de negociaciones de la OMS. Y tras 3 años de arduas deliberaciones. La cuestión es que los distintos países tenían tiempo hasta mayo para presentar las enmiendas y modificaciones y nadie lo hizo, creyendo que todo había pasado. El tema es que cuando todo se ponga en marcha otra vez estaremos ante el fenómeno de mayor cesión de soberanía de los países en la historia. Porque no solo no tendrá que ver con la salud, sino que cualquier acontecimiento, fundamentalmente los climáticos, serán hechos habilitantes para su intervención y bajo su exclusiva jurisdicción. Lo van a hacer entrar por la ventana los que no pudieron entrar por la puerta. Y a la gente los programas de Odisea le importan cada vez menos, que yo trato esos temas, le importa cada vez menos. Cuando venga la sorpresa, la de 2020 va a ser un juego de niños al lado de la que van a salir ahora. Les digo más. Cuando yo suba el programa
en bloques, en Telegram, este bloque de la pandemia es el que menos bajadas tiene. No le interesa a la gente, reitero, cuando venga el próximo despelote, no sé dónde se van a meter, porque va a ser, el 2020 va a ser un juego de niños al lado de esto. Los que están siempre detrás de todo. Una imagen geopolítica explica hasta el más idiota por qué la guerra no terminará. Apenas Zelensky volvió a Europa después de que Trump lo cacheteara, fue a llorar a la casa del jefe de toda la masonería de la nobleza negra europea. Alguno me diga, cuando el monarca, cualquier monarca, se fotografió solo dando la mano a alguien, quien sepa, a ver, que vea, la mano que mueve el conflicto fue y será siempre Inglaterra. Y ahora vean cómo se engaña a la población. Mensaje presidencial de Donald Trump en Semana Santa 2025. Esta Semana Santa Milenia y yo nos reunimos en oración con los cristianos que celebran crucifixión y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo viviente de Dios que conquistó la muerte, nos liberó del pecado y abrió las puertas del cielo para toda la humanidad. La ilusión y el engaño de que Trump es un cristiano genuino continúa creciendo, desde la publicación de una Biblia de Trump hasta la creación de la Oficina de la Fe. Trump publicó un mensaje presidencial para la Semana Santa reconociendo la deidad de Cristo, desconocido para la mayoría. Este mensaje no fue escrito a mano por Trump. Es un texto generado por inteligencia artificial, lo que también explica por qué el mensaje no es bíblico. Jesús no abrió las puertas del cielo para toda humanidad. Eso es lo que enseña la nueva era. Cristo murió por toda la humanidad, pero el cielo está reservado solo para aquellos nacidos de nuevo por la fe. Miren una cosita. Esto es parte del nuevo relato para engañar a la gente. Ténganlo en cuenta, porque en nuestro país pasa exactamente lo mismo, tergiversando los hechos. Hace años que vienen denunciando en España la corrupción del presidente Pedro Sánchez, pero especialmente de su esposa. Ahora salió toda la luz. En un allanamiento en la casa de Begoña Gómez en Marruecos, dejó a todos sin aliento. Han encontrado documentos, transferencias, propiedades ocultas y millones de euros en cuentas extranjeras. Cajas fuertes camufladas tras paredes de mármol, documentos bancarios de cuentas offshore. La mansión valuada en 5 millones de euros está a nombre de testaferros, utilizando una trama de sociedades fantasmas, ligadas a transferencias públicas cruzadas con fondos europeos, mientras en España vendían la imagen de un gobierno progresista al servicio de la gente. La investigación apunta a delitos como blanqueo de capitales, corrupción internacional, malversación de fondos públicos y evasión fiscal. Todo agravado por la presión ejercida contra los medios y jueces para que esto no se difunda. Todo converge a una inexorable caída del gobierno. Una demostración más del pacto liberal marxista. Si cae el gobierno, ¿quiénes creen que ganan las elecciones? Igual que pasó en Argentina. Se pasa de los salteadores de caminos a los ladrones de guante blanco. ¿Por qué cambiar si la fórmula se repite a pesar de los años? No son pocos los que están denunciando en todo el mundo un plan de exterminar insectos
lo que alteraría la vida en el planeta y la producción de alimentos. Nos tratan una vez más de conspiranoicos. Escuchen esto de Nueva Zelanda. Un apicultor dijo que recibió $2 millones de su bolsillo después de que las autoridades le ordenaron destruir miles de colmenas que encontraron rastro de la loque americana. La empresa Springbank Honey de North Canterbury se vio obligada a quemar miles de cajas de abejas por parte de la Agencia Nacional Norteamericana de Gestión de Loque. La enfermedad bacteriana debilita y mata a las colonias de abejas. Una vez infectados nunca se recuperan. Hicieron 6 pruebas, 2 de ellas arrojaron esporas de bar. No encontraron ninguna enfermedad clínica allí. Ya sabemos que están haciendo sin abejas, sin polinización, sin cultivos, sin comida. Una cosa cortita de la tragedia ucraniana. Soldados colombianos han ido a luchar por Ucrania, muchos han muerto, y las viudas no logran cobrar el dinero de los contratos y no reciben los cuerpos. El hijo de Biden, Hunter, ha montado frigoríficos en Ucrania para refrigerar los cuerpos porque la inhumación de cadáveres ya está causando contaminación en las tierras, afectando las napas y el agua potable de los pueblos, en tierras que alguna vez fueron productoras de granos para consumo interno y explotación. Muchas propiedades de fondos de inversión extranjeros como BlackRock. Llega el verano y la putrefacción y el peligro de cólera será preocupante para la población civil. Pregunto, ¿las viudas de los argentinos cobraron? Un nuevo conflicto europeo en ciernes. Alerta militar en España. El gobierno despliega tropas en Melilla ante la amenaza de Marruecos y Europa tiene el conflicto. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha confirmado el movimiento en el sur del país. Un subgrupo táctico de grupos regulares de Melilla se despliega en las calles de la ciudad autónoma. Marruecos se está preparando para recuperar los territorios antes de 2030. Con el trabajo previo que le hicieron con la indignación, España no tiene posibilidad alguna. Bueno, vean el modus operandi del imperio. ¿Sabían que poco antes de la Segunda Guerra Mundial construyeron un campo de concentración falso en Staten Island, en Nueva York? Vistieron a ciudadanos norteamericanos como nazis. Hicieron una película sobre ello. La pusieron en todos los cines del país y la presentaron como una noticia real. Entraron a la Segunda Guerra Mundial porque la gente no sabía reconocer una operación psicológica. La película, solo para los que bajan las cosas en Telegram, porque acá no me la pasan. Una zapatilla de un siglo maravilloso. El policía en Inglaterra. Si tienes problemas para entender a alguien y le dices habla inglés, ahora es un delito de odio. Decirle habla inglés en Inglaterra a cualquier hora es ofensivo y se castiga con hasta 7 años de cárcel. El Reino Unido se ha convertido en el sistema más antiblanco y opresivo. Vayan preparándose para lo que viene. Los alimentos con insectos en su composición ya están disponibles en supermercados, en el pan, bollería, pizzas, galletas y salsas. Tras la entrada en vigor del reglamento de ejecución UE 2020/58, queda autorizada la comercialización de formas procesadas de insectos como el escarabajo del estiércol, gusano de la harina, grillo doméstico y langosta migratoria. Estos ingredientes se presentan como harinas o polvos integrados en productos cotidianos, promoviendo fuentes de proteína más sostenibles y económicas. Y acaba de llegar, porque si me está diciendo al supermercado, si no le bajan los precios, importen, y en cualquier momento tenemos esto acá. Autos eléctricos podrían empeorar emisiones de carbono en Colombia y el mundo. Según un estudio reciente que revela que los autos eléctricos, aunque prometan ser ecológicos, podrían estar contribuyendo a un aumento en las emisiones del carbono.
debido a su dependencia de fuentes de energía no renovables. Y esto, un hombre diseña una pistola de clavos controlada por inteligencia artificial que utiliza comando de voz para disparar objetos de colores específicos. Vean. ChatGPT, begin color tracking on the color black. Change tracking color to blue. Change tracking color to yellow. Any further instructions? This is a new product I'm developing. It's a fully automated AI-enabled pneumatic nailing tool. And I think this is going to be super transformational for the construction industry in 2025. So keep an eye out for more updates. Escocia. Planta de reciclaje de baterías de litio de coches eléctricos en North Ayrshire. La planta supuestamente respetuosa con el medio ambiente ha explotado. La última. La policía china dispone de gafas especiales para reconocer a las personas. Estas gafas ayudan a identificar matrículas y rostros humanos, así como a determinar la calificación social de una persona. Bienvenidos al Minority Report del juez Drede 1984. China fue siempre el modelo a seguir. Bueno, vamos a terminar. Gobierno de ocupación es un término usado cuando un país vence a otro y le pone un gobierno satélite. Un gobierno que protege intereses de otros menos de los ciudadanos que habitan la nación. ¿Le suena? No tendrás nada y serás feliz. Tu casa no es tuya. Aunque la pagues durante 30 años y tengas escrituras, solo eres un usufructuario. Deja de pagar los tributos y la supuesta propiedad se desvanece como humo. Es un alquiler encubierto, disfrazado de propiedad privada. La gente con los recursos justos, mañana le mandan las facturas de la luz, del gas, de la EBL y todo se lo mandan a las nubes y no puede pagar y vas a ver si sos dueño de la propiedad. Tu coche no es tuyo, lo compras, pero no lo puedes usar libremente. Sin matrícula, sin ITV, sin seguro, tu coche se convierte en chatarra inmóvil. Y recuerda, la matrícula es una inscripción que convierte a tu vehículo en parte del inventario del Estado. Tus hijos no son tuyos. Desde que los inscribes en el registro civil, los entregas como ciudadanos bajo la ley marítima. Sí, la ley del mar. Ese certificado de nacimiento no es inocente. Convierte a tus hijos en propiedad administrada por el Estado, donde tú no eres dueño, sino representante legal temporal. Tu cuerpo tampoco es tuyo. Ellos deciden qué puedes hacer con él en situaciones de emergencia, vacunas obligatorias, confinamientos, toques de queda. Te demostraron que consideran tu cuerpo una extensión de sus normas. Tu identidad no es tuya. Te han hecho creer que eres un número, un pedazo de plástico. Tu DNI no es quien eres. Es un contrato de adhesión al sistema, una identificación comercial. Tú no naciste con un código de barras en la frente, te lo colocaron después. La ley que rige tu vida no es la que crees.
Todo se basa en la ley marítima, donde los ciudadanos son considerados barcos, mercancías flotantes bajo registro. Por eso navegas por la vida con certificados que te convierten en parte de sus inventarios. Nacemos libres, pero nos atrapan en contratos ocultos que nadie nos explicó. Nada es tuyo en este sistema, nada, porque ellos no quieren que lo sea. Quieren que seas un simple usufructuario de tu existencia, siempre pidiendo permiso. Pero hay un espacio que no pueden tocar, tu soberanía interna. No necesita certificados, no necesita permisos. Es anterior a cualquier sistema, y cuando la reconoces, todas las cadenas se vuelven invisibles. Ellos te prometen, no tendrás nada y serás feliz. Nosotros respondemos, no necesito tener nada para ser libre, pero no seré esclavo para tener algo. La soberanía no se pide, se ejerce, y es hora de ejercerla. No presentarse a votar es la herramienta más eficaz para derrotar el poder de las sombras. Todo ese andamiaje que durante décadas se han ido armando a la perfección para poner de rodillas a las mayorías, manipularlas y llevarlas al extremo de las necesidades. Que todo esto trascienda la frontera de esta triste realidad que le toca vivir al pueblo argentino. Se han visto hasta el hartazgo lo de uno y lo de los otros. Todos son parte del mismo juego macabro. Difundir e insistir para que los demás puedan tener la posibilidad del conocimiento que implique la responsabilidad de la hora. El sistema está prendido con alfileres. Si les quitamos esos alfileres, caen al piso y a partir de allí cambiamos la historia en forma definitiva. Buenas tardes.